Pep Guardiola con el Manchester City en este 2023 lo terminó ganando todo, pero ha revelado dónde está el secreto, dónde se encontró la magia. No es en esquemas, no es en los nuevos fichajes. Se trata, muchachos, en lo que vivió en el pasado este Manchester City. Y esto es precisamente lo que ha dicho Pep Guardiola. La razón es para ganar la Champions. Le dije al equipo, la razón por la que estamos aquí no es Estambul, no es el Inter. La razón por la que estamos aquí es Mónaco, Liverpool, Tottenham, Lyon. Es la final contra el Chelsea que perdimos y los últimos minutos contra el Madrid. Eso nos ayudó y nos sirvió para ganar al Inter de Milán. Es un proceso de los grandes equipos, están acostumbrados a eso, pero para nosotros fue algo nuevo. Fue lo que le dijo precisamente Pep Guardiola desde el vamos previo a la gran final que le terminan ganando al Inter, y de allí en adelante, si repasamos, el Manchester City de Guardiola ganó la Champions, ganó el Mundial de Clubes, se convirtió en un equipo imbatible en la Premier League. Rafa, ¿crees que esa haya sido la clave para el Manchester City? Lo que pasa es que, conociendo hasta donde es posible entender ese laberinto de ideas, de flujo, de percepciones que tiene de repente Pep Guardiola, uno entiende que lo que trata de distribuir es la capacidad del grupo. Él, lo hemos leído y lo hemos escuchado a través de las declaraciones desde la época de la Barcelona, él disfruta precisamente distribuyendo, salpicando del mérito, de la devoción, del compromiso, la intensidad de sus jugadores, como el gran mérito de lo que eventualmente hacen los clubes en los que está. Entonces es eso, o sea, dejar muy en claro que dentro de la formación, dentro de la evolución de los futbolistas, se presentó precisamente el fenómeno que él sabe explotar mejor. Es decir, ir desde el fracaso hasta llegar a la catarsis de ese fracaso y luego el resurgimiento. Entonces, me parece que él se está tirando elogios, está viviendo del autoelogio para decir que él, por la devoción de sus jugadores, el compromiso de sus jugadores, fue capaz de aprovechar cada uno de los varapalos, de los golpes que estuvo sufriendo el equipo para poder manifestarlo a un crecimiento, un desarrollo. Y no me gusta usar la palabra porque se ha deteriorado mucho el uso casi mágico que tiene, pero el fortificar la esencia de resiliencia que eventualmente acompaña a un equipo que ya había sido durante tantos años fraguado, construido, detallado para que ganara precisamente la Champions. Entonces sí, me parece que si él habla de un aprendizaje, me parece que llevaría más tiempo y que el principal beneficiado a final de cuentas de todo ello fue como maestro, pero también como obrero de ello, Pep Guardiola. A ver, Barak, pero no es como para pensar, a ver, es muy bonito como historia lo que te dice Pep Guardiola, pero cuando tú ves la inversión que ha hecho el Manchester City con el perfil de futbolista que tiene, con el perfil que es Pep Guardiola, ¿no te suena como que, a ver, no puede ser que tengas tantos argumentos y lo vamos a romantizar todo? Yo creo que estaba a caer que en algún momento iba a suceder lo del Manchester City, más allá de haber perdido aquella final contra el Chelsea, más allá de la eliminación con el Real Madrid. Yo creo que es algo que igual estaba a caer, estaba por suceder. Bueno, estaba más cerca que el Southampton, sin duda, ¿no? Y que el 99% de los equipos con menos presupuesto sostenido también. Pero dentro de esa superélite, lo que ha gastado de manera consistente el Manchester City es muy similar, si no hasta menos, que lo que han gastado el Manchester United y el Chelsea y el Arsenal. Y los resultados son muy distintos. Realmente el Manchester City, con inversión que por supuesto no está al alcance de la gran mayoría de los equipos, ha encontrado un perfil de futbolistas que le han salido muy caros para el mercado. Es decir, porque a priori lo que ha pagado por los Rúben Díaz, por en su momento la llegada de un jugador que nadie entendía cómo podía costar tanto, como Kyle Walker o como Laporte. Akanji. No, Akanji no salió tan caro, pero en general han sido muchos laterales, muchos centrales, error y repetición, y al final acumulas el precio de los jugadores que han llegado
y sin que ninguno, hasta la llegada del propio Haaland, que sabemos que fue una operación de mucho dinero, pero no necesariamente que acabara en las bolsas del Dortmund. Al final queda solamente con una operación de 50 millones, pero que si tomas en cuenta los intermediarios y lo que gana el noruego en ella, pues esa sí que fue una inversión muy importante, como fue la de Grealish y como fue la de Rodri, y así podemos seguir, evidentemente, pero Manchester United ha gastado más, el Chelsea ha gastado más, y ¿qué han logrado a cambio? ¿No? Es realmente vergonzoso para esas instituciones ver lo que ha conseguido el Manchester City, sin abordar el tema del Paris Saint-Germain, que también podemos decir bajo esa lógica, no, es cuestión de tiempo que el Paris Saint-Germain, con todo lo que se gasta, gane la Champions League. Están tan lejos como cuando empezaron, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hace 12 años están igual de lejos. Que algún día lo van a lograr, pues seguramente, pero tendrán que cambiar y seguramente basarse en el modelo del Manchester City. Dicho todo esto, quiero nada más terminar con que me parece que Guardiola está enalteciendo demasiado su partido contra el Inter de Milán. Fue muy pobre y esto es fútbol, y por fin le sonrió al Manchester City, que tantas veces, jugando mucho mejor, le había dado la espalda en ciertos partidos. Aquellos que mencionan, no todos, contra el Lyon fue muy malo, pero contra el Tottenham no fue tan malo, contra el Mónaco pues fue un caos, y fue eliminado muchas veces contra el Real Madrid. Pues todo el mundo tenemos claro las circunstancias en las que le dieron la remontada, ¿no? Pero el partido que hace el City contra el Inter, puntualmente, no es muy diferente al que hizo 2 años antes contra el Chelsea, pero es fútbol. Y la que Havertz metió en aquella final con el equipo de Tuchel es seguramente la que falló Lukaku con el equipo de Inzaghi, y ahí está la diferencia entre ser campeón o no ser campeón. Entonces lo romantiza, lo terminó romantizando Pep Guardiola con esas declaraciones. Sí, pues sí. A ver, Moisés, ¿podríamos decir que el Manchester City de Guardiola hoy en día ya se puede considerar un equipo de época, como fue aquel Barcelona, como fue el Bayern Múnich en su momento, cuando el triplete? ¿Es este un equipo de época? No, pero va camino de serlo. Va camino de serlo, tiene todos los ingredientes, y además hay una cosa que al igual que el Barça, la va a tener el Manchester City, ¿no? Con el Barça es el arranque de Pep Guardiola como técnico, como posiblemente el mejor técnico de la historia, y en el City se va a cerrar ese ciclo, ¿no? Y vamos a tener el conglomerado de Barça, año sabático, el Bayern y el City, ¿no? Y en Manchester, es lo que comentamos el otro día, ¿no? Según cuentan desde dentro, creen que Guardiola, en cuanto acabe el presente contrato, chao, adiós, muy buenas. Es decir, va a tomárselo para respirar. Veremos cuál es la evolución, ¿no? Pero con Guardiola, en el momento en el cual Pep diga que se va, y si sigue teniendo esta trayectoria, porque a mí me hace gracia que hay gente que ya lo había descabalgado para ganar la Premier. Escuche, si viene lo bueno, y además Barak el otro día dio un dato, yo creo que brutal, que es que el City tiene 2 equipos. Y cuando no juega uno, juega el otro. Y a diferencia del resto, yo creo que ahí Barak le puso luz a las dudas de mucha gente, ¿no? ¿Es un equipo de época? Lo va a ser. Lo va a ser cuando se retire Pep, o cuando acabe Pep ese proyecto en Manchester, pues tendremos la perspectiva ya no solo de que el Barça, el Bayern y el City hayan sido equipos de época, sino entenderemos el potencial entrenador o lo gran entrenador que ha sido Josep Guardiola y Sala. Y déjame que te diga una cosa. Yo creo que lo que hace Guardiola hablando así a sus futbolistas es muy evidente. Es decir, al final él quiere sacarle lo positivo a lo malo. Yo creo que es una lección de vida a sus jugadores. De decir, señores, en aquel momento nos entristecimos, en aquel momento nos caímos, en aquel momento no dimos lo que teníamos que hacer, pero le hemos sacado la parte positiva, y el resultado es este, ¿no? Que somos campeones de Europa, aunque es verdad, en un partido en el cual al Inter durante muchos minutos se le puso cara de campeón de Europa. Rafa, pero justamente también dijo Pep Guardiola en esas mismas declaraciones que citábamos al comienzo, que él pensaba que después de ganar la Champions lo había ganado todo, pero ahora que ganaron el Mundialito de Clubes, pues ahora sí siente que lo ganó todo con el Manchester City. No sé, me da la sensación que es como que deja la puerta abierta para el final de su paso con el Manchester City. ¿Va a ser así? Después del Manchester City, ¿dónde está el próximo reto para Guardiola?
Pues lo hemos platicado alguna vez que necesariamente tiene que ser selección nacional. Con lo que respecto a lo que platicabas, por ejemplo, hace rato con Llorens, en el sentido de si es un equipo de época, podrá serlo dentro de la Premier. De acuerdo, pero lo del Barcelona es un equipo de época a nivel mundial. Lo que hizo Guardiola con el Barcelona, digo, llega el momento en que si tú de repente decides rescatar de la videoteca cualquiera de los juegos de aquel, bueno, casi todos los juegos de aquel Barcelona de Guardiola, te maravillas de volverlos a ver, porque prácticamente con los jugadores que tenía y la capacidad para exaltar las virtudes de cada uno de ellos, pues te ofrecía un espectáculo cada fin de semana. Es decir, el Barcelona será un equipo de época a nivel mundial, el Manchester City tal vez sea un equipo de época dentro de la Liga Premier, y no es lo mismo manejar un vecindario que manejar el universo entero de fútbol. Y por lo otro, yo sí creo que tendrá que ir por una selección. Es deseable que a final de cuentas Guardiola demuestre eso que le atribuye Moisés, y que creo que no es muy discutible, lo de ser el mejor técnico de la historia. Es decir, sí, con buenos presupuestos en diferentes escenarios lo ha ganado todo, y eso definitivamente, ¿cuántos entrenadores pueden levantar la mano y sentarse a su lado? Es cierto que hay entrenadores que podrían competir con ese nombramiento. Para mí uno de ellos es Marcelo Bielsa, pero hablo de la capacidad y de la calidad como técnico. Pero la verdad es que luego te remites a ver la sala de trofeos de Marcelo Bielsa, y la verdad está muy entristecida, porque lo único que puedes ver es trofeos domésticos de Argentina, y se acabó. Pero la historia, incluso hay una frase por ahí del mismo Guardiola, que yo no sé si la escuchó, la tomó, se la platicó Marcelo Bielsa, pero es prácticamente una de las frases de cosecha de Marcelo, ¿no? Hoy hemos perdido, pero no hemos sido vencidos, y eso establece la referencia que él hace. A pesar de tanto que perdieron, de tanto énfasis que hace en los partidos que modificaron y cambiaron el accionar del Manchester City, nunca se dieron por vencidos, y la prueba es que finalmente consiguen la Champions. Entonces yo me imagino que selección nacional, yo no lo veo con Brasil. Me parece que Brasil, en esa pichicatez que tiene actualmente de generarte 22 futbolistas de altísimo nivel, yo no creo que se incline por ella. Yo sigo pensando que él tiene una responsabilidad absoluta con España, más allá de todo el orden político que ustedes le quieran tocar. Punto. ¿Qué dice? Bueno, es mi punto de vista, entiendo lo político, pero déjame, ya que escuchamos al soñador de Guardiola, pues déjame acomodarme en la almohada junto con él. Pero jugó con España. Sí, yo medio ¿Por feo qué no eso. dirigirla? No, porque no lo va a hacer, porque aunque él dice que no tendría ningún problema, y posiblemente sea sincero, no lo sé qué tan honesto sea, pero el problema viene del otro lado. Causaría mucho conflicto. Hay mucha gente, demasiada gente en España, que aunque considera que es un gran técnico, no lo quiere como entrenador de la selección nacional, y se sentiría agredida en caso de que Pep Guardiola fuera llamado seleccionador nacional. Sería una casi guerra civil a nivel deporte español. Mira que ha tenido jerarcas con poca cabeza la Real Federación Española de Fútbol, pero nadie, ni el mayor de los pirómanos, sería capaz de hacer eso. Barak, escúchame una cosa, Barak. Si a Luis Enrique lo reventaron, claro. Si a Luis Enrique lo reventaron, a Guardiola ya lo sacan del país. Es decir, no. Imagínate una coalición madridista contra él. Hablo de todos los equipos de Madrid. Hablo de todos los equipos de Madrid. Yo no creo que vaya por ahí. No. Si no sería de los equipos, sería de la prensa. Es decir, y lo hablamos el otro día. A Messi, a Iniesta, a Iniesta aún hay quien lo pueda perdonar. Pero a Xavi, a Guardiola, a Luis Enrique, a Lionel Messi, incluso a Sergio Busquets, a Víctor Valdés, a todos estos. Puyol. Puyol en el fondo les ¿Tú crees? Piqué, a Puyol les genera mucho respeto también. Piqué, o sea, son tipos que hagan lo que hagan, los van a reventar. ¿Por qué? Por todo el pasado, por toda la herencia que en su momento dejaron con la camiseta del Barça.
Y el que me diga lo contrario, le pido una cosa. Pero allá va, allá va. El que me diga lo contrario, que venga aquí. Pero tú me dices que no se la darían No, por lo exitosos que fueron en Barcelona, no. o por lo que fueron a la hora de dar declaraciones por el tema separatista de Cataluña. Por ejemplo, Xavi y Piqué nunca se han... Todo. Xavi nunca... No, Piqué sí se ha pronunciado por el tema separatista, claro. Ellos han dicho que quieren un referéndum. Nunca han dicho que sean independentistas. Bueno, no, es que es muy diferente. Es que yo también puedo querer un referéndum y a lo mejor no soy independentista. Es que no tiene nada que ver. Claro, bueno. es que Richard, es que hay que saber hilar muy bien. Yo te digo, por el tema político, eso es por un lado. Por el tema político, Richard. lado. Pero luego el tema futbolístico, el Barça les hizo mucho daño, pero mucho daño. La gente no olvida el 2-6, o sea, la gente no olvida... A ver, tú lo ves como que desde Madrid no quieren nada que ver con Barcelona en la selección, pero Luis Enrique no lo matan por eso. No. Luis Enrique lo matan por como queda eliminado. Luis Enrique lo matan de entrada porque jugar en el Madrid y se va al Barça. Igual que en Barcelona matan a Figo, ¿eh? O sea, matan metafóricamente hablando. Pero a Luis Enrique nunca le perdonaron que dejase el Madrid y viniese al Barça y que fuese capitán del Barça. Nunca se lo han perdonado. Y hay grandes tótem de los medios de comunicación en España que se han dedicado a bombardear constantemente este tipo de figuras. Y te digo, porque antes no podía decirlo, y el que no se lo crea, que venga aquí que lo compre. ¿Entiendes? Porque es así. Uy, a mí me cuesta... A ver... Si es así, la forma en la cual lo maneja la prensa, que tú me estás diciendo la prensa, pues muy mal habla de ellos mismos. Muy mal habla de ellos mismos. Cada uno aguanta su vela como puede, ¿entiendes? Pero los medios de comunicación y aprietan mucho. Y a Xavi en Madrid están disfrutando con el Barça esta temporada. El año pasado se lo tuvieron que comer con patatas. Pero esta temporada hay mucha gente en Madrid que está disfrutando con lo mal que lo está pasando Xavi. El altavoz mediático madridista. Yo pensaría más en el fanático del Real Madrid. Es el altavoz mediático madridista. Ya está. ¿Estás de acuerdo, Rafa, que sea así? No, a ver, una cosa es que sea correcto y otra cosa es que sea entendible. Es decir, el hecho de que esa animadversión regional, política, social, futbolística, deportiva, de repente termine por marginar al que sería sin duda el tipo que mejor entendería la forma de manejar a la selección de España, es una incongruencia. O sea, es decir, esto hablaría en un término que, ojo, interprétenlo de la manera sesgada en la que lo planteo. Sería una situación tan extraña de xenofobia en España hacia un entrenador de altísimo éxito porque hizo triunfar al Barcelona y porque además es catalán. Digo, recordemos que Pau Gasol apareció en una plaza de Madrid y lo abucharon y dices tú, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, si el tipo es un referente del básquet. Bueno, es que las pasiones son tan insanas, pero también son tan inofensivas en términos de fútbol que se permite esto. Afortunado o desafortunadamente se permite esto, pero yo sí creo que si Guardiola algún día, y sobre todo para callar a toda esa animadversión, a ese bloque, no voy a decir madridista porque van a pensar que me refiero estrictamente a los merengues, pero ese bloque de toda la ciudad de Madrid, yo lo veo a Guardiola como para decir, los desafío a ustedes a que me echen, así. Yo para cierre de este segmento quiero la palabra, el verbo de Barack Feber con este tema. Un momento. ¿Está negada la selección española para Guardiola? ¿Qué quiere decir Moisés? Porque si no me da que en cualquier momento, en cuanto regrese de sus felices vacaciones en Cataluña, llamar a la expareja y plantearle el debate, a ver qué dice él. No, yo creo que no hay debate. No. Barack, está cerrada la puerta de la selección. Está cerrada porque hay una crispación social que trasciende lo futbolístico. Y la mayoría de los españoles, olvidémonos de madridistas, de la prensa y demás, la mayoría de los aficionados españoles saben que a su selección le haría bien que llegara Guardiola, pero de todas formas no lo quisieran. No lo quieren porque se ha manifestado abiertamente como alguien que no se ha sentido cómodo con la selección española cuando jugaba para ella y que solamente jugó para ella porque no tenía la opción para jugar con la selección de Cataluña. Unas declaraciones honestas, pero que no han sentado bien, y yo te garantizo que habrá excepciones, pero que la gran mayoría de los aficionados al fútbol de la selección española sacrificarían el no tener la oportunidad de un técnico tan brillante como Guardiola a cambio
de lo que ellos entienden como el orgullo de no besarle los pies a alguien que ellos entienden los ha despreciado. Bueno, si España no acepta tener en el futuro a Pep Guardiola como su técnico, ellos se lo pierden. Pero ustedes no se pierdan el gran especial que tenemos en ESPN Deportes. Cumplimos 20 años y este 7 de enero vamos a tener un especial tremendo, programón con los mejores eventos, las entrevistas, los protagonistas, todos los que pasaron en la pantalla de ESPN Deportes a lo largo de estos 20 años.